por todo lo que está pasando en América Latina, es que hoy día hemos querido intercambiar con dos buenos amigos que están inmersos en estos procesos desde distintas perspectivas y en distintos países y en distintos frentes. Estamos hoy día acá junto a Gunther Alexander. Él es miembro del Movimiento Humanista de Brasil, está visitándonos acá en Chile, es productor también ejecutivo del programa de televisión 4B, ya nos contará de qué se trata, pero además tiene un posgrado en filosofía política, así que creo que vamos a poder profundizar mucho en la situación de Brasil y de toda América Latina. Y está también, creo que ya ha estado en el programa con nosotros en nuestro momento, Estuve una vez antes. nuestra amiga Pía Figueroa, ella es chilena y codirectora de la Agencia Internacional de Noticias Presenza, pero además ha estado viajando mucho, estuvo hace poco en Ecuador y más recientemente en México, país del que quisiéramos también poder profundizar un poco más. Comienza aquí un nuevo tiempo de tomas, acá en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, junto a estos dos invitados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Qué hace en Chile, Gunther? Yo venía a visitar amigos, parientes, porque mi pareja es chilena. Ah, había algo. Claro, por supuesto. Y también a ver un poco cómo está la situación acá en el sur, digamos, de Latinoamérica. Muy interesante lo que has dicho, Tomás, recién. Fíjate que hoy día en Telesur pasaron por la televisión venezolana el documental sobre la Tupac Amaru, justamente con el tema que acabas de mencionar tú, de la detención de Milagros Sala. Es un documental que en realidad no dice relación con su detención, pero pienso que para mucha gente en Chile que no se sabe quién es Milagros Sala, puede ser interesante poderlo ver, debe estar colgado en la web, porque hoy día mismo lo transmitieron. Es un documental de un productor de cine que seguramente ustedes conocen, Federico Palumbo, un italiano, que se interesó por recoger este proceso que puso en marcha la Tupac Amaru en el norte de Argentina. Y la figura de Milagros Sala, que es diputada del Mercosur, me llamó la atención lo interesante que en otros países como Argentina, como Brasil, hay diputados del Mercosur. Chilenos no tenemos ni un diputado del Mercosur, porque ni siquiera estamos en el Mercosur, ¿no? No estamos en el Mercosur, se degrada el Increíble. Mercosur, se piensa que es cualquier cosa el Mercosur, Claro. y la verdad es que ha ido siendo un proceso de integración muy importante entre Muy países interesante. latinoamericanos. Y ella desde el mundo indígena ha ido produciendo esa integración latinoamericana. Entonces, bueno, me llamaba la atención eso. Me llamaba la atención también en la figura de Milagros Sala, que hoy día salió a la calle todo, o sea, no todo Argentina, la mitad de Argentina, a las plazas, esta movilización que está produciendo la represión de Macri, está produciendo lo contrario, se están produciendo una enorme, multitudinaria presencia de la gente en las plazas, con intervenciones de gente muy inteligente que está hablando, dado que han censurado los medios en Argentina, se está produciendo este diálogo directo entre personas de la justicia, parlamentarios, exministros, defensores de los derechos humanos en las plazas en Argentina. Yo creo que hay dos cuestiones que llaman mucho ¿No? la atención. La primera es que Macri, entiendo que asume hace poco más de un mes, nada. y da la Casi impresión nada. que llevara ya un año, De tanto ¿no es cierto? que- Porque realmente ha sido muy impresionante Muy todo terrorífico. la velocidad con que está intentando desmontar todo un proceso social. Intento de privatización de Aerolínea Argentina, echar para atrás la ley de prensa, Todo. intervención de varios organismos, bueno, Demisión de detención. Los despidos 40.000 masivos. personas. En Argentina la policía no estaba reprimiendo en las movilizaciones sociales. Pues bien, eso cambió en días. Ni siquiera Claro. estaba presente. Esa es una cuestión que a mí me llama mucho la Sí. atención, con qué velocidad, y por eso lo tocaba un poco antes, se intenta echar atrás este proceso. Pero la segunda, algo que tú también mencionas, es la capacidad de movilización del pueblo argentino, Impresionante. que es algo que, no sé, en Brasil me gustaría que tú nos comentes, Claro. Gunther, pero acá en Chile por lo menos hemos estado echando mucho de menos. Tuvimos la movilización del 2006 de los pingüinos, tuvimos la movilización del 2011, importante, estudiantil, pero el último año, por ejemplo, los últimos 2 años se ha producido un virtual silencio de lo que es el protagonismo del movimiento social. ¿Cómo se ve desde Brasil esa experiencia
esa dinámica social? Yo creo que hay ciclajes, o sea, si tú miras España, Brasil, Chile y demás países, hay momentos que salen con fuerza, como 2011, después se producen como bajadas, ¿no? Después, un o 2 años después, vuelven cobrando fuerza los movimientos sociales. En España, las mareas. En Brasil, 2013 salen. Y ahí se produce un silencio. Ahora, en 2015, salen de nuevo. O sea, que igual hay como esos ciclajes, ¿no? También no es lineal. ¿Pero salen este año en relación a lo que está pasando con Dilma o otro tipo de conflictos más locales son los que lo Ese movilizan? año, Entiendo que ha habido algo con la En educación. Brasil se dice que se abrió la caja de Pandora, o sea, se sale todo, de todo lo que uno puede imaginar, de derechas, Suena de parecido. izquierdas, de los jóvenes. Y claro que quien está estableciendo el poder, sea de ropa azul o ropa roja, trata de poner como dos, que son solo dos, tratan de polarizar en dos bandos, por así decir, ¿no? La socialdemocracia travestida de izquierda, que es el caso del PT y algunos otros, y los de derecha, que en verdad no son toda la derecha, sino que un sector de la derecha, que es el PSDB, que tratan de polarizar, pero en verdad se está teniendo una multipolarización. O sea, hay muchos bandos en pugna, hay mucha influencia incluso en Brasil de Estados Unidos, se ha comprobado por diversas denuncias, a través de una fundación llamada Fundación Atlas, poniendo mucha plata para crear nuevos movimientos de juventud de derechas, que son de última. Uno se llama Movimiento Brasil Libre, que es una parodia al movimiento del Pase Libre de 2013, que eso sí como más, vamos a decir así, espontáneo y genuino de los jóvenes. Y entonces tratan de desestabilizar el gobierno, o sea, hay plata de Estados Unidos en eso. Hay también grupos, por ejemplo, de profesores en huelgas, metroviarios en huelga, eso 2015, ¿no? Hay ahora, fin del año, noviembre, toda una ocupaciones y tomas de colegio, como en São Paulo, sobre todo, que ahora se está pasando a otras provincias, sobre todo en Goiás. Fueron como 200 colegios en toma, inspirados en Chile, en los pingüinos de Chile, en 2011, toda la cuestión de educación de Chile, tal cual, así, incluso los manuales, ellos lo traducían de Chile y lo circulaban en portugués. Eso ahora hace como bueno, y 3 meses. Ahí yo veo que hay ciertas similitudes entre el momento en que Chile fue gobernado por Piñera y este momento argentino, este comienzo de Macri, digamos. Porque efectivamente, apenas se instala Piñera en marzo, a fines de marzo empieza, sí, los temblores, a fines de marzo empieza Patagonia sin represa en Chile. Así es. Y luego de esa enorme Seguido. movilización, que fue sorprendentemente grande, se destapa el movimiento estudiantil en 2011, que tiene mucho que ver con el movimiento que hay ahora en Brasil. Pero fue todos los jueves de todo ese año, o sea, fue un movimiento imparable, enorme, que ha tenido hasta el año pasado los profesores en la calle. Si pensamos, quizás no los estudiantes, si bien estuvieron bastante, pero sobre todo los profesores. Entonces, yo veo una cierta similitud con lo que está pasando este primer mes de Macri, o estos primeros 100 días, que tú sacas la barrera de contención de alguna manera que es la socialdemocracia o los progresismos en el poder, y cuando viene la derecha te sientes en pleno derecho de manifestarte en contra de por supuesto, de sus políticas, pero de alguna manera estos progresismos latinoamericanos han tenido un poquitito la rienda corta a la protesta social, ¿no? Porque tampoco han dado en el clavo, son reformas en muy Brasil tibias, es peor, ¿no? no es solo que han tenido rienda corta, sino que han organizado la represión del gobierno federal, sobre todo durante la Copa del Mundo, que eso, todo lo de la Copa de 2013 fue un proyecto del Partido de los Trabajadores, o sea, del gobierno federal, sobre todo de Lula. Entonces, la Dilma en el poder da carta blanca para que el ministro de Justicia organice una fuerza-tarea entre los poderes nacional, estadual, que sería la provincia, y municipal, una fuerza-tarea conjunta, donde contratan a gente de Israel a entrenar tácticas de represión avanzadas en Brasil. Estás hablando de la época del Mundial. 2013, claro, el Mundial, Copa de Fútbol, Sí. claro. Entonces, a partir de ahí, tenemos por primera vez el gobierno que antes viene, o sea,
Todos sus cuadros vienen de ser perseguidos en la dictadura y ahora a reprimir los jóvenes que ellos consideran como anarquistas, pero en verdad son jóvenes y no necesariamente todos son anarquistas. Reprime incluso a trabajadores y los sindicatos. Y empieza a tener en todo Brasil, sobre todo en São Paulo y Rio, unas tácticas que se llaman, por ejemplo, ratoeira, que cierran, ahora pasó de nuevo en São Paulo, cierran las calles y acorralan a la gente. ¿Ratonera? Ratonera, claro, porque bien. cierran, empiezan a tirar bombas para que corran y ahí no hay salida y pegan a todo, es como una forma de tratar de... Y tú dices que esto está relacionado con el gobierno nacional, el de Dilma. Claro, o sea, no la Dilma en sí, sino que algunos sectores de Dilma. Bueno, pero esa es la pregunta, porque Pero uno dice así no la es. Dilma en sí, y a veces pasa acá que en Chile se dice, bueno, no es Bachelet, y en distintos lugares se hace un poco esa suerte de excepción respecto a la gobernante. Pero Dilma, lo que uno sabe desde acá, por lo menos que en algún momento de su juventud fue parte de un movimiento Así es. revolucionario, de Y ha transformación, sido torturada, estuvo presa, claro. fue torturada. Toda una historia importante. Y hoy día tú partes describiendo en un gobierno que hace ratonera, que Es reprime, que es increíble, etcétera. es Mi increíble. pregunta es un gobierno que a su Difícil de vez, dos preguntas tengo. Uno, ¿en qué se diferencia lo que fue el proceso de Lula? ¿Es una continuidad o no lo es distinto? Y dos, ¿es un gobierno que está en una dinámica de transformaciones estructurales o de ninguna manera? De ninguna manera. Es una continuidad en el sentido que Lula, digamos, la eligió a ella, ¿no? Pero deja de ser una continuidad cuando ella empieza a decir, Lula, cállate un poco, que yo necesito, yo que estoy tomando los palos, porque es verdad, ella, por ser mujer y por un montón de otras cosas, realmente le dan mucho más duro a ella. Ella por sí tiene un carácter más duro, que Lula es más de negociar y hacer, digamos, diplomacia. Más diplomacia, digamos, ¿no? Y ella es como más de tratar de cambiar las cosas, más que Lula. Pero pasa que le toca también una época mucho más dura, tanto a nivel económico cuanto político. Digamos que por más que ella sale electa ahora, todo el parlamento tiene un giro hacia la derecha que es también difícil de creer. Se dice que las tres mayores bancadas ahora de los ruralistas, de la industria de armamento y de los evangélicos. O sea, la Biblia, la bala y el boi. Así se dice. La Las Biblia, tres la mayores bala bancadas. Y el boi. El marido de la vaca. No sé, El ¿no? buey. El buey. Ah, porque De son Portugal. Bueno, Claro. entonces pasa que en ese contexto, por supuesto, la mayoría que tiene ellos en el Parlamento ya empiezan a tratar de sacarla. Ahora está tramitando el Senado el pedido de impeachment, que se viene va a ser del terror, porque el vicepresidente de la Dilma ya sacó como House of Cards una carta en contra de la presidenta hace ahora como 3-4 meses. Como que basó sin querer, dice él, pero o sea, una carta del terror. Y lo que pasa entonces es que es una coyuntura mucho más difícil para la Dilma. Pero a la vez hay peleas adentro del gobierno, no es una cosa cohesa y que todos están en la misma, sino que hay mucha pelea. Cuando me parece, por ejemplo, la Dilma mismo es buena persona y no le gusta la represión, pero da carta blanca, es la teoría del mal menor, da carta blanca que su ministro haga la represión, o sea, es muy así contradictorio todo. Digámosle a nuestros auditores y auditoras que escuchan esta voz así con un acento especial, porque estamos con Winter Alexander de Brasil, del Movimiento Humanista de Brasil, que está de visita acá en Chile. Él tiene además un programa de televisión, ya le vamos a preguntar sobre eso, 4B. Y estamos también con Pía Figueroa de la agencia de noticias Presencia, que le quiero preguntar, tú estuviste en Ecuador, otro proceso que se supone que está o ha estado en toda una dinámica de profundas reformas, cambios con Rafael Correa a la cabeza. ¿Cómo viste ese proceso ahora? Tú has estado antes también en Ecuador. Mira, respecto de hace un año, que fue la última vez que estuve, me pareció que está teniendo un desgaste. Sigue siendo un gobierno muy progresista, sigue siendo un gobierno en que evidentemente hay otro estilo de hacer las cosas, en que el presidente está en un diálogo directo con la comunidad semanalmente, en que tiene su programa de radio de las sabatinas todos los sábados, en que hay un diálogo. Pero se está viviendo un desgaste bastante mayor y la Alianza País está buscando el sucesor. ¿Pero en qué se nota ese desgaste? Mira, fundamentalmente en el liderazgo, diría yo. El presidente estuvo cambiando ministros cuando yo estuve, cambió a 4 ministros y darle aires nuevos
Porque ven la misma cara durante 12 años, la misma voz, la misma camisita en la televisión, el mismo discurso, la misma propuesta, de la cual se ha avanzado mucho, efectivamente hay enormes avances, pero las esperanzas ya no tienen la misma fuerza, ya no hay la convicción en esas esperanzas. Entonces se va produciendo un gran desgaste. Hubo cambio de ministerios, hubo cambio de políticas, y por otra parte tú ves que en la última elección la municipalidad de Quito fue ganada por la derecha. Entonces hay avances de esta derecha que está pechando por tener un lugar en Argentina, en Venezuela, en todos los países, y en Brasil y en Ecuador también. En Ecuador el municipio de Quito está en manos de la derecha. Entonces empiezas a ver cómo se organizan las fuerzas de derecha que antes no tenían vigor y que ahora están por dar la batalla, están al acecho. Entonces le pisan los talones. Por lo tanto, el progresismo va tratando de afirmar posiciones, pero no hace los cambios de fondo, que es lo que tú decías recién cuando abriste el programa, que me pareció muy interesante. O sea, una cosa es progresismo y otra cosa es modificar el sistema, descentralizar, buscar formas de autonomía respecto de las multinacionales, buscar no ser controlados como lo es hoy día Ecuador por la economía china, por las commodities, ¿me entiendes? Por la venta excesiva de los recursos naturales. Entonces hay una declinación económica que se está dando en todo el continente y por lo tanto una dependencia muy grande de quienes compren el extractivismo. Claro, porque en ese sentido la verdad es que seguimos siendo en todo el continente de economías extractivas. Claro. Es curioso, pero el crecimiento y el boom que ha habido en América Latina al final tiene que ver básicamente con la inmigración del campo chino a las ciudades chinas. Así es. Y eso ha significado Así es. una gigantesca necesidad de insumos. Así es. Y qué bueno que ha significado más cobre, más hierro, más soya, más alcohol, no sé qué. Primarios. Bueno, los productos primarios. Claro. Pero en la medida que ese proceso se ralentiza, se frena, se enlentece, Sí. o se completa también en parte, bueno, resulta que si estas economías no agregan valor a su producción, empezamos a tener serios problemas. Ese es el problema de Ecuador hoy día, que no ha agregado valor a su economía. Si bien ha invertido mucho en infraestructura, muchas cosas se van a quedar en Ecuador, se vaya o no Correa, es otro país. Pero su economía fundamentalmente es extractivista todavía. Entonces hay algo que no cambia de raíz, ¿no? Sí, y a mí me parece que hay un tema muy de fondo que es cómo nos liberamos en ese sentido como continente de esa dependencia en que nosotros le entregamos las materias primas, pero mantenemos la dependencia financiera, mantenemos la dependencia industrial básicamente. Correcto. Entonces, bueno, en definitiva estamos siempre a merced de esos grandes poderes multinacionales. Uno pensaría que Brasil, por el tamaño que tiene, por la fuerza que tiene, porque tuvo en los 60 una política de desarrollo industrial importante, creo que fue en los 60, en que incluso había ciertos productos que no podían entrar a Brasil porque protegía la industria nacional, parte de lo cual intentó también, se hizo en Argentina. Sí. Se dio una cierta protección, aunque se enojaban mucho los empresarios del resto del mundo, pero se dio una protección a la industria nacional. Pero en Brasil ese ha sido un proceso largo, ¿no? Sí, yo creo que siempre que empiezan con este tipo de cambios un poco más de infraestructura, vienen los poderes financieros y empiezan a patrocinar desestabilizaciones importantes. Fíjate que en marzo de ese año en Brasil, de 2015, hubo una marcha en São Paulo, bueno, en todo Brasil, pero en São Paulo fue la más grande, de 100.000 personas, y de esos como 30% pidieron la vuelta de la dictadura militar para sacar a Dilma. La vuelta de la dictadura. Claro, llaman de intervención militar, no dicen dictadura, Sí, claro, pero bueno, claro. igual. Y pasa que muchos de esos movimientos que iban armados a la marcha y gente tratando de fundar partidos militares, Partido Militar Brasileiro, está en formación, PMB. Partido Militar Brasileño, ¿verdad? Así es, formado por oficiales de la reserva y los abuelas y las mamás, bueno, así es no es broma, bueno. Entonces, Pero es espeluznante lo que estás diciendo. y muchos de esos son patrocinados por gente que está interesada en la Petrobras, está interesado en sacar ese banco de los BRIC, sobre todo esos dos grandes temas que... Entonces, cuando empiezan a organizar un banco, Brasil, Rusia, India y China,
esos países empiezan a tener problemas. Un par de meses después, o sea, muy concomitante la cosa. Oye, en la segunda parte vamos a conversar un poco de aquello en que están ustedes, Movimiento Humanista, mencionaste tú, Gunther, y también en el programa de televisión, tú estás en presencia, pero quiero aprovechar estos minutos antes de cerrar, Pía, tú estuviste en México también, donde la situación, decíamos, es otra cosa. Si se puede en 2 minutos, ¿qué nos queda? Mira, a ver, en 2 palabras, para mí estar en México fue como una visión adelantada, una vanguardia de lo que es la crisis, internacional. En México hay una desestructuración que uno casi no puede creer. Un nivel de corrupción, un nivel de descrédito, un nivel de violencia que me resultó, ¿qué quieres que te diga? Muy agotador. Yo llegué casi estresada de vuelta. Con detalles cotidianos, como por ejemplo que vas con un amigo caminando por el barrio, por la ciudad universitaria, conversando de temas académicos, nada que ver, y ve un cajero automático y te dice, espérame un momento, y va y saca dinero, todo el que puede. Y después nos tomamos un cafecito en el casino y ve que el cajero automático del casino también está abierto y trata de sacar más dinero. Y yo le digo, ¿por qué tienes que hacer algún pago hoy día importante? Digamos que estás buscando... No, me dice que no tengo ninguna certeza que mañana haya posibilidad de dinero. O sea, esto se abre y se cierra en forma caprichosa, ¿ya? No funcionan las cosas. Después con una amiga estamos tomando té en la casa, la hija dice, voy a ir a la esquina a comprar 2 cosas que me sirven para el colegio, y la amiga me dice, acompañémosla, porque tengo susto, no solo que la asalten, no solo que la violen, no solo que le hagan un atraco, que la degüellen, me dice. ¿Cómo que la degüellen? No, es que a su mejor amiga le pasó que la degollaron en la esquina de la casa. O sea, es un nivel de violencia tan horroroso que los portonazos y los atracos chilenos quedan ridículos. O sea, ¿qué quieres que te digan? Son de Condorito respecto a lo que está pasando cotidianamente en la ciudad, en el DF, en Ciudad de México. Bueno, creo que es un panorama bastante terrible, desolador y deprimente. Espantoso. Vamos a ir a nuestro corte, pero antes digamos que en la segunda parte vamos a abrir ya los teléfonos. Seguramente hay gente que quiere comentarnos cómo han visto ellos la situación en el resto de América Latina. Alguno habrá viajado, lo habrá visto en la tele, o cómo piensan que se debe responder, qué hay que hacer con nuestra América. Los teléfonos son el 2977-1579 y el 2977-1580. Así que a la vuelta de esta breve pausa, sin auspiciadores, porque estamos esperándolos, pero ya nos encontramos en unos minutitos. Bueno, ya estamos acá de vuelta en Tiempo de Tomas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, junto a nuestros invitados. Está Pía Figueroa, ella es codirectora de la agencia de noticias internacionales Presenza, una agencia que se especializa, creo, en temas de la no violencia. Ya vamos a conversar, y estamos junto a Gunther Alexander, él es del Movimiento Humanista de Brasil, además productor de un programa de televisión, así que tenemos mucho que conversar. Y los teléfonos ya están abiertos, el 2977-1579, 2977-1580, y parece que ya tenemos una primera llamada. ¿Aló? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿quién está por ahí? Me llamo Juan. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos. Usted también. ¿Ah? Cuéntanos. Gracias. Mire, yo honradamente le voy a dar una opinión y después le voy a tratar de fundamentar la opinión rápidamente. Eso. Mire, Ya yo sabe creo que aquí en rápido. Latinoamérica los gobiernos de izquierda no tienen ningún futuro. No tienen ningún futuro. ¿Saben por qué? Porque todos los gobiernos de izquierda que han habido en Latinoamérica se basan sus premisas en teorías, en las mismas teorías que los gobiernos de derecha actúan. Las mismas teorías económicas y sociológicas. Entonces, la izquierda no tiene nada que hacer. Nada que hacer. Porque si usted lo ve bien, digamos, siempre la ley de oferta y demanda,
Juan, la fijación o no fijación de precios, o sea, todo es bajo el prisma capitalista. Hay un ruido, Juan. ¿Aló? Juan, no se te escucha bien, hay un ruido. Gobiernos capitalistas. Eso es todo. Bueno, te agradecemos mucho. Gracias, hasta luego. ¿Qué dice? Él dice que me parece interesante. No hay futuro. No, pero además él dice que estos gobiernos de izquierda, que estos gobiernos de izquierda han mantenido de algún modo el mismo prisma capitalista, digamos la misma mirada, pero desde el otro lado. Pero que no hay un cambio de mirada, si es que le entendí bien lo que está planteando. Claro, desde su planteo tiene sentido, pero desde nuestro planteo estaría bueno buscar miradas que abran nuevas posibilidades, porque sí las hay. Sí, no claro se puede que hablar las de hay. una izquierda única, hay múltiples izquierdas, o sea. De hecho, Te pregunto entonces, tú eres del movimiento humanista en Brasil. ¿Qué Así significa ser del movimiento humanista en Brasil? ¿Qué es eso? Como dirían, el David contra el Goliat. Porque ahí seguramente O sea, sí hay alguna propuesta o una mirada. Claro, por supuesto, o sea, nosotros creemos que hay nuevas salidas, ¿no? Y sobre todo hay que fortalecer también los grupos donde uno pueda actuar, o sea, uno en cuanto, digamos, individuo, tiene que actuar desde ahí. Y si se puede organizar algo un poco más grande, desde lo social, influir en los conjuntos más grandes, mejor. O sea, hay que apuntar a todo, pero empezando desde donde se puede. Porque también lo que pasa es que la mayoría de la gente hoy quiere actuar, sobre todo los jóvenes, y viene todo ese nihilismo, ese escepticismo que no ayuda a nadie. O sea, si ya se dibuja desde 2011 en todo el planeta planteos muy parecidos en las nuevas generaciones de todo el planeta, por más que los conflictos y los problemas sean distintos en España, en Egipto, en Nueva York, en Brasil, en Chile, bueno, en todas las partes, en China, las nuevas generaciones están contestando de forma muy parecida, tanto en la acción cuanto en lo que piden de cambio. Y estoy de acuerdo contigo, y no con Juan, no con nuestro auditor. Juan, discúlpame, pero por ejemplo en México, con ese panorama tan desestructurado, sin embargo me tocó hacer una entrevista y conversar con gente de Morena, que es un movimiento revolucionario muy interesante, donde igual que la Radio Universidad de Chile, el lema de ellos es el partido que piensa. Vaya. Esta es la radio que piensa. Ellos tienen una instancia muy interesante de reflexión y sostienen que la única posibilidad de la izquierda en Latinoamérica, es mantener viva la reflexión, el pensamiento y el estudio. Y son personas tremendamente estudiosas de lo que ocurre hoy, de lo que ocurrió en cada una de las revoluciones, y se inspiran en el pasado, pero buscan soluciones nuevas. Y toda esta reflexión que estamos haciendo acá sobre en qué debieran asentarse las economías latinoamericanas para producir una descentralización económica y agregar valor a nuestra producción, es la reflexión en la que ellos están. O sea, te quiero decir, hay mucho nuevo pensamiento, lo que pasa es que no alcanza a tener la fuerza para constituirse en institucionalidad gobernante. Recordemos que estamos, voy a recordar solamente perfecto. los teléfonos, Gunter, el Perfecto. 2977-1579 y el 2977-1580. Están los teléfonos abiertos, el que quiere opinar, criticar, disentir. Aquí no hay censura de ningún tipo. A propósito de nuevas miradas, Pia, yo sé que en la agencia de prensa Presenza promueven, o no sé si decir promueven, tú nos explicarás mejor, pero de algún modo abren espacio para una nueva mirada. Te quería preguntar un poco qué es esta agencia y cuál es esa mirada que está ahí Lo que actuando. ocurre normalmente, Tomás, es que el periodismo es funcional al poder establecido. Y es funcional porque le paga. Entonces el periodismo está financiado por las multinacionales hoy día y responde a conglomerados mediáticos que son funcionales a los bancos, en otras palabras, o a medios económicos, a los poderes fácticos. Esa famosa frase alemana acá. Bueno, también ocurre eso en Chile. Nosotros tenemos el 94% de los medios de comunicación chilenos que responden a una manera de mirar las cosas. Entonces el discurso que encontramos en la prensa, también en Brasil, Igual, un globo, sí. ¿para qué decir?
El discurso que encontramos en los medios es el del sistema, tal como está establecido. No hay ninguna reflexión ni menos contestataria. Nosotros quisimos hacer una agencia de noticias que no respondiera a lo establecido, sino que lo cuestionara. Y que lo cuestionara desde la mirada de los derechos humanos, de la no violencia, del humanismo, de la no discriminación. Y por eso preparamos a la gente que está con nosotros en la agencia en la mirada de la no violencia, porque la no violencia se aprende, así como la violencia, pero no es algo que te enseñan en el colegio, no es algo que te enseñan en la universidad. Entonces, aprender a no discriminar, aprender a reflexionar, aprender a discernir entre el acontecer, qué es lo que abre el camino hacia una sociedad que sea de izquierda, que sea justa, que sea diversa, donde tenga cabida todo ser humano, no es fácil, no es automático. Esa es la mirada de esta agencia de noticias. Entonces nosotros vamos rescatando del acontecer diario aquello que permite avanzar en esa dirección, que permite construir humanismo, que permite acelerar los procesos revolucionarios o los progresismos también, ¿no? Pero cuestionamos lo establecido desde el periodismo. Tenemos otra llamada, así que vamos a ver quién nos acompaña en el teléfono. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Ernesto, Ernesto, ¿de dónde nos llamas? de la comuna de San Miguel. San Miguel, cuéntanos. Mira, yo pienso que respecto al futuro Sí, de los pueblos latinoamericanos, digamos, que esto está relacionado con el futuro de los partidos políticos de izquierda. ajá. El caballero que llamó, que decía que la izquierda no tenía ningún futuro, algo tiene razón, porque actualmente las izquierdas están pegadas a un pasado, a una práctica política pasada ya, en que son muy populares y no hacen participar a la ciudadanía, es decir, no fomentan las organizaciones sociales, no fomentan las organizaciones territoriales sociales, y entonces se han dedicado nomás a usufructuar del Estado. Y mientras tanto eso continúa en Chile actualmente, aunque la ciudadanía esté en proceso de movilización incipiente en este momento con organizaciones sociales recién emergentes, pero para allá vamos. Pero los partidos políticos de izquierda no están en esa línea, y mientras tanto ellos no estén en esa línea va a costar mucho más todavía. Así que eso nomás. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, yo coincido con Ernesto y también con Juan. Yo lo entendí de otro modo, lo que él decía, Juan, como decir, mira, esa izquierda sigue anquilosada en una cierta mirada, y lo que dice Ernesto, yo tiendo a coincidir. A nosotros mismos como humanistas, que decimos de izquierda porque tenemos que ubicarnos en algún lado, pero notamos una gran dificultad con esa izquierda histórica, esa izquierda relacionada, un modo de análisis del mundo, vamos a decir básicamente el marxismo, que sí puede haber tenido cierta capacidad de interpretar el mundo en el siglo XIX, pero que hoy día se le hace muy difícil. Los procesos no son exactamente como se lo viene planteando. Y por otro lado, lamentablemente, una izquierda, y lo vemos en el día a día en nuestras conversaciones, aquí hemos sido siempre bien transparentes en este programa, en que con los partidos tradicionales, pucha que es difícil ponerse de acuerdo, porque al final la discusión es si hay que poner la declaración con el pueblo, junto al pueblo, para el pueblo, desde el pueblo, pero al pueblo poco le importa. Entonces, una tendencia a quedarse un poquito atrás, y eso es lo que me gusta de estos nuevos movimientos sociales, lo que uno ve justamente en Gabriel Boric, en fin, pero no solo en él, en varios otros de las nuevas generaciones. Tenemos otra llamada, así que vamos a ver quién está por ahí. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí, mira. ¿Con quién hablo primero? Con Carlos. Carlos, ¿de dónde nos llamas? De Maipú. Maipú, cuéntanos. Mira, yo creo que la izquierda siempre el hecho de que haya injusticias, que no haya redistribución del ingreso y todo eso, siempre va a haber oportunidades. Pero creo que uno de los problemas básicos que me doy cuenta que en Chile que es la derrota, que ustedes nunca lo han considerado como izquierda, no lo consideran, que fue el asunto de los medios de comunicación. Los medios, todos me hablan de que del Facebook y de las redes sociales. La televisión
y la radio a nivel nacional nos tienen ideologizados porque es una derrota ideológica. Es por eso que en Argentina la importancia de los medios de comunicación, que todos sabemos lo que pasa allá con los medios de comunicación, ¿verdad? Inmediatamente privatizarlo, porque para ello es fundamental. Porque yo me he dado cuenta, he observado, he analizado, yo hago clases en mis alumnos y todos dicen lo mismo frente a un evento determinado. Yo creo que tiene mucha razón. Gracias. Pero no Sí. le dan la importancia adecuada, no le dan la importancia. Si en estos momentos me dicen la Asamblea Constituyente, yo estoy por la Asamblea Constituyente y todo eso, y la mayoría está, pero basta que una propaganda de un mes de todos los medios, la apuesta queda en cero. Gracias, Carlos. Bueno, Ya, una hora. Totalmente de de hecho, es acuerdo. justamente lo que decía Bueno. Pía Figueroa cuando Sí, decía que el totalmente 94% de acuerdo. está en una sola mirada. A propósito de eso, Por eso Gunther, estamos. tú produces un programa de televisión en Así Brasil. es. Sí. Y es un programa que entiendo que tiene características bien particulares. Se llama de partida 4V. 4V o 4 vueltas, será 4 voltas. Y a ver si brevemente nos cuentas de qué se trata el programa y cuál es su punto, su Bueno, mirada. arranca justamente después de esas movilizaciones que piden la vuelta de la dictadura. Nosotros hablamos, mira, somos poquito, pero igual necesitamos dar una señal, hablar con más gente y tratar de influir. Y no tanto haciendo contrainformación, como dicen en México, como dicen en tantas partes, sino que tratando de ir a la centralidad de las comunicaciones, y eso hoy día es televisión, no hay otra, ¿no? Y hablar lo que sea, entre comillas, sentido común de la gente, o sea, de no violencia, de no discriminación, de cambios positivos y sencillos, a veces que parece que la gente con tantas políticas de mal menor y de maquiavelismos se olvida un poco, ¿no? Entonces tratamos de organizar un programa donde invitamos de 4 a 6 personas de distintos movimientos sociales. Cada semana hablamos de un problema que está pasando en Brasil. Ajá. El primero fue sobre la reducción de la mayoría penal, porque ese año decimos en Brasil que la derecha salió del armario, ¿no? Entonces pierde la vergüenza de decir que es derecha, pierde la vergüenza de decir que es contra los gays, contra las minorías raciales, que es contra los pobres. O sea, asume todo lo que antes estaba, que no se decía. Trataban de Ahora ocultar un poco. lo hablan, claro, lo hablan y ponen garotos propaganda de jóvenes a viejos, de todas las edades, de todos los matices en los medios, ¿no? Entonces uno piensa, bueno, entonces somos pocos, pero igual podemos hacer ruido, hacer barullo, como decimos, ¿no? Y tratamos de hacer eso. En los primeros 3 meses de programas tuvimos como 190.000 visualizaciones por YouTube. ¿Es un programa de televisión por internet? Por internet y por TV a cable. Ah, perfecto. Todavía no se logró TV abierta, pero a eso apuntamos, porque sabemos que si quedamos solo en la marginalidad o solo en internet, siempre nos va a ver como contracorriente. Nosotros queremos estar insertos, pero va no por inserto. cable, perfecto. pero no insertos en el esquema tradicional, ¿no? Dependiente de los poderes financieros, sino que también estamos tratando de organizar las cosas financiadas por la gente misma, para que no tengamos problema de decir nada en contra de los poderes que son los anunciantes de televisión. Ahora, Carlos tocaba un punto y me parece que se mencionaron antes también, que es esta concentración de una mirada en los medios de comunicación y que luego la gente va repitiendo como si fuera su propia mirada, es decir, como... Esa Es verdad. concentración llega a ser obscena. Esa concentración es monstruosa. Justamente yo coincido con Carlos que no es de extrañar que el gobierno de Macri lo primero que haga sea hacerse a los medios. Es que mira cómo han sido, por ejemplo, con Evo, pensaba yo, que es un gobierno que ha estado más vinculado tal vez a la base social, un gobierno que ha estado más inserto, que representa movimientos vivos, ¿no? Que no se ha desvinculado como es el caso de Chile, donde hay esta casta que gobierna. Pero la oposición en Bolivia no está en el Parlamento, está en los medios. Vamos a ver qué nos dice alguien que nos está llamando. ¿Quién está Bien. por ahí? ¿Aló? Aló, con Waldo, Waldo, ¿de dónde nos llamas, Waldo? la acá de Puente Alto. Puente Alto, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, mira, el problema es que las socialdemocracias que gobernaron Venezuela, Argentina, eran verdaderos administradores del sistema capitalista. No lo destruyeron, esas son las causas. Que le dieron continuidad. Entonces la derecha no tenía necesidad de hacer los cambios, lo hicieron ellos los cambios para que nada cambiara, todo siguiera igual. Entonces ellos se convirtieron en una máscara farsante de la burguesía y frustraron a los pueblos, tal como ocurrió con Allende, que echó con bandeja la represión brutal.
Esas son las causas. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando atentamente aquí. Sí, ¿entiendes? Entonces, Así es. eso es. Y para hacer cambios profundos, tú tienes que controlar las Fuerzas Armadas. Porque los militares de una plumada te van a sacar del poder. Si tú llegaras a hacer cambiar la estructura, la vieja estructura capitalista que lleva 250 o 230 años gobernando Latinoamérica. Gracias. La rompe, eso sería todo. Muy bien. Muchas gracias, Waldo. Bueno, yo creo que está tocando un tema que viene de fondo, el que hemos hablado, que es muchos de estos gobiernos aparecen como de izquierda. El caso más emblemático para mí es Chile, no es otro. Exacto. Que se llama de centro izquierda, tenemos socialistas. Yo creo que hoy día uno de los mejores chistes a nivel mundial es decir que Ricardo Lago es socialista. Claro, o sea, un señor aplaudido por los empresarios que se va diciendo este es el mejor gobernante que hemos tenido en los últimos años, que lo privatiza todo, que le pone su firma a la constitución de Pinochet, que llega a un acuerdo con Longueira para mantenerse en el poder frente al escándalo Mokgate. Es decir, es una larga lista, no se nos ha olvidado, y que ahora pretende volver al poder con nuevamente un discurso de que soy socialista. Entonces uno dice, bueno, este es un verdadero bandolerismo semántico, esa es la verdad. Claro, Yo te iba a preguntar, tía, a propósito de eso, ¿cómo se enfrenta eso en los medios? O sea, este tema de la verdad, del develar lo que son realmente las cosas, los decires, porque también hay mucho de este bandolerismo hoy día. Mucho, mucho. Esto que dice Gunther, el robar las palabras, ¿no? Y es instalar discursos como si fueran progresistas, como si fueran de izquierda, y no lo son. Entonces, hay una creación de ilusiones colectivas muy, muy, muy fuerte. Sí, estaba pensando que uno de los aciertos que me parece de Ecuador es la democratización de la información. Efectivamente, no es tan fácil que llegue un gobierno de derecha y cambie lo que se ha avanzado en Ecuador, por ejemplo, en la democratización de la información. En Argentina fue muy fácil porque el grupo Clarín nunca logró ser o sea, más no fue desmantelado, no en el fue fondo desmantelado. mantuvo todo su poder. Exacto. En cambio, en Ecuador, cada medio tiene que manejarse con cuotas para no solo para la información, también para la cultura nacional, para la música nacional, para el relato que surge nacional y no de las multinacionales. En ese sentido, programas como los que hace Gunther me parece que son muy esperanzadores. Hay esta idea que me gustaría, si tú puedes desarrollar, de los ninja en Brasil. Media Ninja, claro. Ninja, que no es bueno que los medios de comunicación tengan que ser masivos, sino que hay que hacer masas de medios, de pequeños medios. A ver, o sea, ¿cómo hacer es eso? una gran fuerza de pequeños medios. Mira, los Media Ninja surgen en 2013 durante las manifestaciones del Pase Libre, después se consolidan en la cosa de las manifestaciones del Mundial, y al final termina un poco más o menos con peleas internas medio absorbidas por el PT, que tiene esa cosa de la socialdemocracia de tratar de cooptar todo, ¿no? Son muy interesantes, tenemos contacto con ellos. Ellos organizan una cosa de voluntarios que van a las marchas para cubrir las manifestaciones, básicamente, entre otras cosas que hacen, pero ese es el grueso de su trabajo. Bueno, así como ese grupo hay otro, ese quedó más notable. Ellos transmitieron las manifestaciones en vivo. Brasil, en vivo, en base a celulares, y lograron una cobertura mayor que la Globo. Que la prensa tradicional. Oye, a propósito de eso, yo estaba pensando mientras lo escuchaba, hoy día uno dice es tiempo de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en fin, muchas otras. Y tú estás en una agencia de noticias que a alguno le puede sonar como de otra época, de las grandes agencias, UPI, Orbe, F, no sé, Reuters, etcétera. ¿Cómo se compatibiliza qué es una agencia de noticias del siglo XXI? ¿Cómo se compatibiliza? ¿Cuál es una plataforma su función? virtual, es una plataforma virtual, en el caso nuestro en 6 idiomas, con una red de traductores cada vez más amplia, porque lo que pasa en Grecia repercute en todos lados, porque lo que está pasando hoy día en Argentina está siendo seguido por todos lados, con gente que estamos aprendiendo mucho, los Media Ninja, transmitiendo desde sus propios celulares. O sea, interactúan ustedes, pero por ejemplo, claro, absolutamente. Somos partner y parte de esos Media Ninja también, en Brasil. Pero te diría, las redes son parte de las agencias hoy día. O sea, Facebook
las noticias antes de salir a los suscriptores salen a las redes. A las redes. ¿no? Ujú. Y las redes nos nutren muchísimo. Yo creo que con el tema de comunicación hay que plantearse un tema. Todo aquel que quiere cambiar el mundo, en general, ve algunos ámbitos donde se puede actuar. La universidad, la escuela, el barrio, la fábrica, no sé, bueno, depende de su línea. Nosotros deberíamos plantear que uno de esos ámbitos que hay que pelear, digamos, para cambiar el mundo, son los medios. Las teles, la radio, las redes, porque lo que pasa, siempre que después que hay un hecho, empieza una pelea para interpretar ese hecho. Y aquellos que tienen mayor vocerío terminan, digamos, conduciendo la interpretación oficial. Entonces hay que pelear por la interpretación La subjetividad. oficial. No digo tanto la Sí. Claro, termina pegando ahí, pero lo que sí es la pelea por el sentido común, aquello que la gente considera que es sensato, que es lo común, o lo que da cohesión. Entonces, así como uno quiere cambiar el mundo, tú que estás escuchando la radio, por ejemplo, soy profesor, me metí a dar clases porque quiero ayudar a los alumnos a tener una nueva visión, perfecto. Entonces también hay que meterse a aquellos que puedan o que quieran, y a eso invitamos, ¿no?, a voluntarios, a gente que quiera sumarse con nosotros, también a pelear en esos espacios que son espacios importantes. ¿Y qué rol tiene una agencia? Es que nutre a muchos medios, a muchas otras plataformas, a periódicos, a radios, cada vez más programas de radio están tomando nuestra Nosotros interpretación. tomamos contenido de presencia. Exacto. Como fuente. 4 Volte toma los contenidos de presencia, nosotros publicamos a 4 Volte. Muchas radios están haciendo su programa en base a leer, ¿no? Al aire, ¿me entiendes? Entonces es interesante esas redes de medios. Nosotros estamos vinculados a más de 300 otros medios, agencias, canales, ¿no? Entonces son como colectivos. Yo creo que es muy interesante y es aire fresco lo que estás comentando, sobre todo acá en Chile, donde se da con tanta fuerza lo que tú misma mencionabas, es decir, una concentración de los medios de comunicación, o sobre todo de la mirada, porque uno podría decir, bueno, hay varios diarios, sí, pero responden una misma mirada, hay muchas radios, bueno, pasa lo mismo, los canales de televisión ni hablar. Mira, pero en Chile la manera de llegar a la portada de los diarios es muy simple, que lo hicimos, es entrevistar a algún personaje lateral que tire los dardos directo al corazón del conflicto político. Cuando entrevistamos a Carlos Figueroa pasó eso, ¿no? Y estuvimos en todas las portadas del Mercurio, todos lados. Pero es que Chile es un país que se mueve en base a la chimuchina de 4 políticos. Bueno, en ¿entiendes? todas partes. Y ahí, claro, nosotros lo que igual. nos interesa es un relato más amplio, más popular, más que haga pie en las nuevas generaciones. Bueno, yo creo que ese es de algún modo Habrá futuro. un gran Claro. aporte que pueden hacer esta agencia o programa de televisión como el que tú mencionas 4B, o el que intentamos hacer con este programa, que también, es abrir un también. poco las ventanas, abrir las puertas a otras Claro. miradas, a otros puntos de vista, lo mismo que Exacto. sucede con los auditores y las auditoras que van llamando, Exacto. y que te dan dando también que existen otras miradas y que la gente está pensando Sí. mucho. Lo que pasa es que no tienen normalmente los espacios. Acá hemos tratado de que siempre exista ese espacio. Hoy día hemos estado con una codirectora de una agencia de prensa internacional, Pia Figueroa, muchas gracias por haber venido hoy día. Gracias a ti, Tomás. Y hemos estado aquí con Gunther Alexander, Un gusto venir de acá. Brasil, Obrigado. vinculado también con Chile, según nos hemos enterado, Así es. productor de un programa de televisión, y nosotros vamos a estar el próximo lunes a las 8 en otro ¿Van a programa. estar todo el verano? Con Bueno, tiempo de parte toma? el verano, ¿No vamos a estar será todo tiempo enero. de playa? Enero es tiempo de toma, Con febrero este calor. veremos, Bermuda. tiempo de playa, tiempo de montaña. Nos vemos el próximo lunes. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. Hey!